Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, del libro de Proverbios, el capítulo 28. Los perversos huyen aun cuando nadie los persigue, pero los justos son tan valientes como el león. Cuando hay corrupción moral en una nación, su gobierno se desborona fácilmente. En cambio, con líderes sabios y entendidos viene la estabilidad. El pobre que oprime a los pobres es como la lluvia torrencial que destruye la cosecha. Rechazar la ley es enaltecer a los perversos. Obedecer la ley es luchar contra ellos. Los malvados no comprenden la justicia, pero los que siguen al Señor la entienden a la perfección. Es mejor ser pobre y honesto que ser rico y deshonesto. Los jóvenes que obedecen la ley son sabios. Los que tienen amigos desenfrenados traen vergüenza a sus padres. Los ingresos que se obtienen para cobrar altos intereses terminarán en el bolsillo del que trata bien a los pobres. Dios detesta la oración del que no hace caso a la ley. El que lleva a la gente buena por mal camino caerá en su propia trampa, pero los honrados heredarán cosas buenas. Los ricos se creen sabios, pero no pueden engañar a un pobre que tiene discernimiento. Cuando los justos triunfan, todo el mundo se alegra. Cuando los perversos toman el control, todos se esconden. Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesas y los abandonan, recibirán misericordia. Benditos los que tienen temor de hacer lo malo, pero los tercos van directo a graves problemas. Para los pobres, un gobernante malvado es tan peligroso como un león rugiente o un oso a punto de atacar. Un gobernante sin entendimiento oprimirá a su pueblo, pero el que odia la corrupción tendrá una larga vida. La conciencia atormenta del asesino lo llevará a la tumba. No lo protejas. Los intachables serán liberados del peligro, pero los corruptos serán destruidos de repente. El que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia, pero el que persigue fantasías termina en la pobreza. La persona digna de confianza obtendrá gran recompensa, pero el que quiera enriquecerse de la noche a la mañana se meterá en problemas. Nunca es bueno mostrar parcialidad. Incluso algunos hacen lo malo por un simple pedazo de pan. Los ávaros tratan de hacerse ricos de la noche a la mañana, pero no se dan cuenta que van directo a la pobreza. A fin de cuentas, la gente aprecia la crítica sincera, muchos más que la adulación.
El que roba a su padre y a su madre y dice, ¿qué tiene de malo? Es igual que un asesino. La avaricia provoca pleitos. Confiar en el Señor resulta en prosperidad. Los que confían en su propia inteligencia son necios, pero el que camina con sabiduría está a salvo. Al que ayuda al pobre no le faltará nada. En cambio, los que cierran sus ojos ante la pobreza serán maldecidos. Cuando los perversos toman el control, todos se esconden. Cuando los perversos caen en la calamidad, los justos prosperan. Bien, mis hermanos, acabamos de leer la palabra de Dios. El día de hoy, la palabra que acabamos de escuchar, tú y yo, ¿qué nos quiere decir para mí y para ti el día de hoy la palabra de Dios, hermanos? ¿Qué nos quiere decir? Dios nos habla de algo que es muy importante para nuestra vida, hermanos, y que debemos de ponerlo en práctica sinceramente. Y es respeto, dice hoy la palabra de Dios, y nos habla respecto a nuestros pecados y errores que hemos tú y yo cometido en nuestra vida. Hoy Dios nos los recuerda y nos los dice. Y nos dice y nos menciona la palabra de Dios que debemos confesarlos. Pero aparte de confesarlos, también debemos de abandonarlos sinceramente. Es de lo que hoy nos habla la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios nos menciona y nos dice de nuestros pecados, hermanos? Porque recordemos que el pecado es lo que nos lleva a la destrucción y la muerte. Por eso hoy Dios nos habla y nos menciona de nuestros pecados, hermanos. Porque si nosotros no confesamos nuestros pecados y no tenemos un sincero arrepentimiento de lo que hemos hecho, y más aparte no los abandonamos totalmente, tú y yo, si realmente no hacemos el arrepentimiento sincero y no los confesamos, y más aparte no los dejamos, tú y yo estamos, se puede decir que muertos, hermanos. Porque la palabra de Dios dice que la muerte del ser humano es el pecado. El pecado es lo que a mí y a ti nos lleva a la muerte y la destrucción. Y acuérdate que para poder vivir tenemos que limpiarnos y purificarnos. ¿De qué nos tenemos que limpiar? De todos nuestros pecados y errores que hemos cometido en nuestra vida. Por eso es que hoy Dios nos habla y nos menciona de nuestros pecados y nos dice que no los debemos de tener retenidos. ¿Retenidos qué quiere decir, hermanos? Que no los debemos tener guardados dentro de nosotros, sino que debemos de confesarlos. Porque si los tenemos guardados y realmente nunca los confesamos, ni nos arrepentimos, ni los dejamos, tú y yo vamos a estar muertos, hermanos. Y fíjate cómo es la palabra de Dios, y por eso es que te digo que hoy Dios nos habla de nuestros pecados y errores. Y la palabra de Dios, fíjate lo que dice. Dice, los que encubren sus pecados no prosperarán. Los que encubren sus pecados. ¿Qué es encubrir los pecados? Encubrir los pecados es no decirlos, es no confesarlos, sino que aparte de que cometes
errores y cometes pecados en tu vida, te los guardas y nunca los confiesas, ni nunca te arrepientes, mucho menos nunca los sueltas y los abandonas, hermanos. Por eso es que hoy Dios dice que todas aquellas personas que tienen los pecados encubridos no prosperarán. Es importante que entendamos y comprendamos bien lo que Dios nos está diciendo. Dios sabe que tú y yo somos pecadores y que vamos a seguir pecando en toda nuestra vida hasta que lleguemos a la tumba o hasta que lleguemos a la muerte. Hasta ahí vamos a dejar de pecar. Pero lo grave es el que si tú cometes pecados, cometes errores y te los guardas y nunca los confiesas, nunca te arrepientes de todo eso malo que has hecho y mucho menos nunca lo sueltas, dice la palabra de Dios que nunca prosperarás y estarás muerto. ¿Por qué? Porque el pecado es la muerte del ser humano. Y si tú y yo realmente queremos vivir como Dios lo tiene planeado para mí y para ti, hermanos, tenemos que confesar nuestros pecados. Tenemos que tener un arrepentimiento sincero de todo lo malo que hemos hecho. Y más aparte, tenemos que soltarlos. Porque hoy Dios nos habla y nos menciona eso. ¿Por qué tenemos que estar nosotros haciendo eso, hermanos? Porque recuerda que tú y yo no sabemos exactamente el día que nos va a llegar la muerte. El día que nos va a tocar partir de este mundo, hermanos. No lo sabemos. Por eso es que hoy Dios nos recuerda nuestros pecados y nuestros errores. Porque Dios quiere que tú y yo vivamos, pero para poder vivir tenemos que, acuérdate que limpiarnos y purificarnos. Y para podernos limpiar tú y yo, nos tenemos que limpiar de nuestros pecados y de nuestros errores que hemos cometido, que es lo que hoy Dios nos ha dicho. ¿Y cómo nos podremos limpiar de nuestros pecados? Muy simple. Para podernos limpiar de los pecados y errores que hemos cometido en nuestra vida, Dios nos ha dicho, tienes que tener un arrepentimiento sincero de lo malo que has hecho. Aparte, tienes que confesarlo, decirlo. Y tienes que soltarlo. Esa es la manera como tú y yo nos vamos purificando y limpiando. Para cuando se llegue el día en el que tengamos que partir de este mundo, podamos irnos a descansar tranquilos y en paz, sabiendo que nos hemos limpiado y purificando como Dios nos lo ha estado pidiendo. Pero tal vez tú te preguntarás y te dirás, ¿cómo es que si toda nuestra vida vamos a cometer pecados, cómo nos vamos a estar limpiando? Muy simple, hermanos, muy simple. Es cierto, tú y yo, todo lo que vivamos en este mundo, vamos a cometer errores y pecados, de una y de otra manera, hermanos. ¿Por qué? Porque es la imperfección que tú y yo tenemos en este cuerpo en el que estamos metidos. Y Dios lo sabe. Por eso es que Dios mandó a su Hijo para que pagara por nuestros pecados. Él ya pagó. A mí y a ti nos corresponde arrepentirnos sinceramente de todo lo que hemos hecho. Confesarlo y decirlo. Confesarlo es hablarlo por tu propia boca. Reconocer el error y el pecado que tú has cometido. Y soltarlo.
Vamos analizando parte por parte por qué tiene que ser así. Fíjate bien, La palabra de Dios dice que con nuestra boca, con lo que hablamos en nuestra lengua, dice la palabra de Dios que bendecimos y maldecimos. ¿Por qué es importante que también tengamos que confesar nuestros pecados? ¿Por qué? Porque al confesarlos con nuestra propia boca, reconocerlos y decirlos con nuestra propia boca, los estamos soltando, que es lo que nuestro Padre Dios Yahvé nos pide, que los soltemos. Por eso es que primero nos dice que debemos tener un arrepentimiento sincero. Después de que hayas tenido un arrepentimiento sincero, que es un examen de conciencia, ese es el arrepentimiento sincero, cuando haces tú un examen de conciencia, pero realmente de conciencia, reconociendo todos los errores que has cometido, y más aparte, los confiesas y los dices con tu propia boca. Cuando tú los confiesas con tus labios, reconociendo esos errores, tú los estás soltando, como dice la palabra de Dios, que dice, te lo voy a traer, dice, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesas y los abandonas, recibirás misericordia. Ahí está lo que te digo. Dice la palabra de Dios, si los confiesas y los abandonas, recibirás misericordia. Otra vez, analiza bien y ve la palabra de Dios, cómo nos habla y cómo nos dice y nos menciona nuestros pecados. Dice la palabra de Dios, los que encubren sus pecados no prosperarán. ¿Qué es encubrir? Que tú cometes errores y pecados y te los guardas y nunca te arrepientes ni nunca los confiesas y los sueltas. Eso es encubrir. Y dice la palabra de Dios que no prosperará y más aparte estará muerto. Pero dice la palabra de Dios, pero aquel que se arrepiente y confiesa sus pecados y los abandona, recibirá misericordia. ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos día tras día? La misericordia de nuestro Padre Dios Yahvé. Porque así es como tú y yo vamos a poder llegar a vivir. Teniendo un arrepentimiento de nuestros errores y pecados. Y dice la palabra de Dios, y confesarlos y abandonarlos. Confesarlos es que tú los hables por tu propia boca, los confieses. Yo confieso que he pecado y que he cometido este error. Cuando tú empiezas a hacer eso, los empiezas a soltar, hermanos, que es lo que Dios hoy nos dice. Y dice, y entonces sí recibirán misericordia. Así de que es muy clara la palabra de Dios el día de hoy, hermanos. Y hoy Dios nos ha hablado exclusivamente de nuestros pecados, de los pecados que tú has cometido y de los pecados que yo he cometido. Porque acuérdate que ante Dios no podemos esconder nada. Por eso es que Dios nos habla de esa manera y nos dice, hoy te recuerdo de tus pecados. Hoy yo te digo a ti, si tú te guardas tus pecados y no los confiesas y no te arrepientes, dice la palabra de Dios que tú en tu vida nunca prosperarás, mas aparte estarás muerto. ¿Por qué? Porque el pecado es la muerte del hombre. Pero si tú, que eres pecador, que has cometido errores y pecados, dice la palabra de Dios, si tú te arrepientes y tienes un arrepentimiento sincero, más aparte los confiesas. Confesar quiere decir que los digas de tu propia boca, reconociendo
los errores que has cometido y los sueltas, dice la palabra de Dios, que recibirás misericordia. Son 3 pasos. El arrepentimiento sincero, que es el examen de conciencia cuando uno hace. El confesarlos es decirlos con tu propia boca. Y cuando tú los empiezas a confesar y a decir, los estás empezando a soltar. Pero Dios quiere que de veras sea de corazón. Y eso lo tenemos que hacer día tras día, porque todos los días cometemos errores, hermanos. Y acuérdate, para poder vivir tú y yo, tenemos que limpiarnos y purificarnos. ¿Limpiarnos de qué? De nuestros pecados que hemos cometido y que Dios sabe perfectamente los errores que tú y yo hemos hecho en nuestra vida, porque ante Él nada se le puede esconder. Pero es tan grande el amor de Dios que nos lo dice para que tú y yo podamos vivir. Y es de lo que hoy Dios nos ha hablado, hermanos. Te lo voy a leer por última vez para que te quede bien grabado. La palabra de Dios hoy nos habla de nuestros errores y de nuestros pecados y nos dice: los que encubren sus pecados no prosperarán, mas aparte estarán muertos. Los que encubren sus pecados. Ya te dije que es encubrir. Encubrir quiere decir que a pesar de que tú cometes pecados y errores, tú te los guardas dentro de ti y nunca te arrepientes y nunca los confiesas. Eso es encubrir tus pecados, dice la palabra de Dios. Y esas personas, dice la palabra de Dios, que no prosperarán, mas aparte estarán muertas. ¿Por qué? Porque el pecado lleva a la muerte. Pero dice la palabra de Dios, pero si tú, que eres pecador, tienes un buen arrepentimiento sincero desde dentro de tu corazón, de tu alma, y más aparte lo confiesas y lo sueltas, tendrás misericordia y vivirás. Así es que, hermanos, hoy Dios nos ha hablado. Ya lo demás depende de ti y de mí. Si queremos encubrir nuestros pecados o si realmente nos queremos arrepentir y confesarlos y soltarlos. Eso ya es personal. Porque acuérdate que Dios, nuestro Padre Dios Yahvé, respeta el libre albedrío que tú y yo tenemos. Respeta la decisión que tú y yo decidamos, hermanos. Eso es una grande cualidad de Dios. Dios te dice y te habla lo que tú y yo tenemos que hacer para poder vivir. De lo demás depende de ti y de mí, hermanos. Así de que, hermanos, yo aquí me despido de su canal Reflexionando con la Palabra de Dios. No sin antes haciéndole la cordial invitación de que escuchemos atentamente la palabra de Dios, la cojamos y la metamos a nuestro corazón y la pongamos en práctica, porque esa es la clave para que tú y yo podamos seguir viviendo. Esa es la clave para que tú y yo podamos ser nuevas personas o nuevas criaturas como Dios quiere que seamos, mis hermanos. Bien, mis hermanos, yo aquí me despido, pero si no antes haciendo una oración a mi Padre Dios Yahvé. Papito, Padre Dios Yahvé, hoy en este día que tú me has permitido vivirlo, Señor, yo te quiero dar las gracias. Primero, por la salud y las fuerzas que tú me has brindado día tras día, Señor. Porque reconozco que por medio de la salud y las fuerzas que tú me das, yo me puedo mover y puedo hacer mis actividades diariamente. Oh, papito hermoso, gracias, Señor. Te quiero dar las gracias por el techo que tú me das, por los alimentos y por todas las bendiciones y el amor que tú has derramado sobre mi persona, oh Padre Dios Yahvé. Papito, te quiero pedir de la manera más humilde que nos ayudes a que realmente
tener un buen arrepentimiento de los errores que hemos cometido. Pero que aparte de que tengamos un buen arrepentimiento, Padre Dios, ya ve, los podamos confesar como dice tu palabra y los podamos soltar, Señor, para que así tú tengas misericordia de nosotros y nosotros podamos vivir. Te lo pido por tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, hermanitos, no se olviden que los amo. Cuídense donde quiera que se encuentren. Y acuérdense que tenemos a nuestro Padre Dios Yahvé, quien nos ama y nos quiere. Hermanos, acójanse al brazo poderoso de mi Padre Dios Yahvé. Acójanse al manto sagrado del Señor Jesucristo. Y que la fuerza del Espíritu Santo de mi Padre Dios Yahvé nos ayude a que realmente podamos entender y comprender lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Para que así tú y yo podamos seguir caminando en este mundo. Y el día de mañana podamos vivir eternamente como nuestro Padre Dios Yahvé nos lo ha prometido.